Claro que sí, David. Bueno, empezando el día de hoy, día 3 del FC Expo, contamos con la presencia de Daniel da Silva. Él es gerente de ventas de la marca Vaisala. Él nos acompaña desde Brasil. Y el tema a tocar el día de hoy relacionado a Mining Weather and Environment, que lo conocemos nosotros como meteorología y monitoreo de temas climatológicos en la industria minera, vamos a poder llevarnos una impresión sobre las innovaciones que están habiendo aquí y creo que tenemos que tenerlo muy presente ya que nos vuelve el trabajo mucho más eficiente. Bienvenido, Daniel, al FC Expo. Buen día, Erickson. Gracias por tenerme aquí. Estoy bastante animado de poder mostrar a ustedes lo que Vaisala anda trabajando en estos días desde el punto de vista de seguridad y eficiencia para la industria de minería. Entonces, me comenta Erickson, ¿podemos empezar con la presentación ya? Sí, claro que La gente ya sí. vio. Claro que sí, Bueno, Daniel. Ya empezamos en breve la presentación. Nada, agradecer primero tu presencia, comentarles que ya con Baisala estamos ya los últimos 3 años haciendo un trabajo en conjunto, enfocadísimos en el sector minero. Esperamos realmente estar a la altura y recuerden que cualquier pregunta, duda, por favor, déjenla en el lado derecho de la plataforma. Daniel con todo gusto va a poder respondernos. Y si no nos alcanza el tiempo, recuerden que nos pueden encontrar en www.fc.com.p o escribirnos a la cuenta de marketing@fc.com.p. Daniel, adelante y esperemos dar todo lo que podamos para la audiencia. perfecto. Bueno, ahí está. Yo veo que la pantalla ya está compartiendo. Bueno, perdón porque la mayor parte de la presentación está en inglés. Esas cosas están siempre cambiando. Hay productos nuevos, hay actualizaciones, entonces es difícil de traducir todo el tiempo, pero yo voy a intentar hablar en español. Ustedes, como pueden ver por mi nombre, yo soy de Brasil y ya estoy con Vaisala hace 14 años. Y como Erickson comentou, este trabalho com a NFC ha empezado hace quase 4 anos, Erickson, mais que 3. E está crescendo bastante fuerte. A indústria mineira de Peru realmente entende a necessidade de monitoreio meteorológico, que é totalmente necessário para uma operação segura e eficiente. E comento com vocês que Peru está más adelantado que la mayoría de los otros países, especialmente en América Latina, ¿no? La preocupación por una operación eficiente, por la seguridad de los trabajadores es mucho más grande y hemos tenido bastante éxito con la parcería con la AFC y las cosas están andando muy bien. Bueno, empezamos entonces hablando un poquito de quién es Vaisala. Oh, no, déjame voltar una, ahí está. Como comentado, Vaisala é uma empresa finlandesa. Já trabalhamos única e exclusivamente com a medição de parâmetros meteorológicos há mais de 85 anos. Vaisala, sem dúvida, é o líder do mercado. É uma empresa que tem soluções de todos os tipos. Não há, como em qualquer indústria, há muita competência, mas os competidores de Vaisala se especializam em pequenas partes deste ecossistema mais grande, ¿no? De medições, observações, del trato de la información y preparación de la información para que uno pueda tomar decisiones precisas, ¿no? La idea es, todo se empieza con la medición, entender lo que está pasando, entender lo que está alrededor de la gente que está trabajando, tratar esa información y poder tomar decisiones claras basadas en datos reales, ¿no? Entonces, como ustedes já devem ter escutado de várias outras empresas, não, há coisas que estão cambiando nosso mundo. Uma delas é o cambio climático, o tema de encontrar outras fontes de energia, não, como energia renovável. O outro ponto é a eficiência de los recursos, não, tanto naturais como humanos. Obviamente, a qualidade de vida da gente, a saúde, não, que hoje estamos muito eficientes como mundo, producimos muito, mas a gente sigue tendo problemas que esperamos que se pueda resolver con tecnología. Uh, como comentaba, Vaisa es el líder de productos de medición. Tenemos de todo, desde un sensor pequeñito de humedad hasta un radar meteorológico Doppler, por ejemplo. Las áreas que somos más conocidos es la meteorología tradicional, los institutos de meteorología, por ejemplo,
y también la parte de transporte, ¿no? De aviación, la parte de carreteras, por ejemplo, donde en los países de América del Norte o de Europa, donde hay problema con la nieve, hielo, entonces hay todo un monitoreo de las carreteras también. Y obviamente industrias como industria minera, industria marítima, ¿no? Donde medir los parámetros climáticos es extremadamente importante. Aquí voy a hablar más específicamente sobre lo que nosotros tenemos para la industria minera, que es una gran cantidad de información meteorológica para tomada de decisión. En Perú hemos hecho bastante trabajo sobre el tema de detección de descargas eléctricas, que es un problema bastante grande para la industria y la idea obviamente es entender lo que está pasando desde el punto de vista de las tormentas y de dónde están ocurriendo las descargas y poder manejar la gente que está trabajando en el campo y tentar parar el mínimo posible, ¿no? Como ustedes saben, cuando la mina para es un costo bastante alto. Entonces la idea es entender claramente lo que está pasando para que se pare el mínimo posible, así garantizando que la gente esté segura y que el negocio siga adelante, ¿no? Entonces hablaremos de rayos, detección de rayos, toda la parte de medición de los parámetros climáticos, vamos a decir, que está alrededor de la mina, con estaciones meteorológicas, con radares, con lidares, obviamente la estación meteorológica tiene muchos parámetros que uno puede medir ahí, como viento, temperatura, presión, visibilidad, este tipo de cosas. Y también vamos a hablar de calidad del aire, que es un problema bastante grande en la industria minera, principalmente cuando están más acercados de zonas urbanas, ¿no? Y también pelo punto de vista de polvo, de se poder mantener la operación en climas más secos, porque los particulados durante el día a día del trabajo son malos para la gente, son malos desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Pueden no tener la visibilidad que necesita para manejar los vehículos, por ejemplo. Y sabemos que la industria minera tiene que traer su gente para trabajar en sitios muy alejados, o sea, en muchos casos tienen aeródromos pequeños ahí cerca de la mina, entonces tenemos soluciones para eso. Y algunas mineras, las más grandes, incluso tienen su propia red de tren, de puertos. Aquí en Brasil, ustedes conocen la empresa que se llama Vale, ellos tienen la mina, tiene toda la estructura férrea para traer el minero desde la mina hasta la costa y tienes los puertos, ¿no? Entonces, también tenemos soluciones para eso. Y además de la medición, uno tiene que tomar decisión sobre eso. Y tenemos soluciones que, basadas en la información que está disponible en la mina, en informaciones de satélites, uno puede hacer forecast y nowcast, que serían la medición de más largo plazo, es de bastante corto plazo. Entonces, hay, além de los productos, de las mediciones, hay soluciones de estimar lo que está pasando y vamos a hablar de eso también. Entonces, empezamos por la parte de rayo. Como saben, eso es un problema bastante serio para la industria minera, no solo por la parte de seguridad humana y también por los daños a la estructura, ¿no? Y una vez que uno tiene esa información, puede tomar decisiones precisas y mejorar la eficiencia y bajar los costos, básicamente, ¿no? Aquí te voy a comentar algunos tipos de soluciones que ya estamos trabajando, todas ellas ya disponibles en Perú para algunos de ustedes. Vaisala tiene dos tipos de sistemas. Uno es considerado un servicio, o sea, uno no necesita comprar sensores y toda la infraestructura, porque nosotros hemos creado una red global de detección de descargas. Tenemos centenas de sensores espalhados por todo el mundo y esta red está funcionando hace por lo menos 8 años y la calidad de los datos es increíble, ¿no? Uno tiene una visión prácticamente de todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de descargas. Entonces, vamos a entrar en más detalles, mas básicamente la idea es que uno reciba la información como una suscripción, por ejemplo, y no necesite comprar y mantener la infraestructura, ¿no?
Y obviamente en casos más específicos hay sensores que se puede poner en la mina para uno mejorar la calidad del dato y tener una visión un poco más precisa de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces hay sistemas extremadamente precisos que se usa, por ejemplo, en sitios de lanzamiento de juguetes en Florida, por ejemplo, donde entender lo que está pasando es una diferencia de millones de dólares ahí para retrasar un lanzamiento o no. Entonces son sistemas altamente precisos, pero como la operación minera es tan, envolve un volumen tan grande de gente, de dinero, ¿no? Tal vez sea adecuado para algunos de los casos, ¿no? Hay sensores más sencillos que se puede poner ahí en el sitio para tener una redundancia sobre la red, a red que sería la subscripción, ¿no? Entonces, una visión rápida sobre las características de la red de precisión, que serían sensores instalados en la propia mina. La gran diferencia de los sensores de Vaisala es que no necesitamos un número grande de sensores para tener una alta calidad de datos, ¿no? Entonces, en una mina, no importa cuán grande sea, por ejemplo, 4 sensores serían suficientes para tener una calidad increíble. Como se ve aquí en esta cajita más en gris, la eficiencia de detección de las descargas que están ocurriendo entre la nube y el suelo es de mayor que 95%. Como imaginan, toda vez que hay una tormenta eléctrica hay miles de rayos, la gran mayoría está ocurriendo dentro de la nube, pero algunos de ellos, como más o menos 30% es la estadística, tocan el piso, tocan el suelo, y son esos que realmente pueden causar daño y son peligrosos, ¿no? Entonces nosotros con esta red conseguimos más que 95% de todos los eventos que están ocurriendo. Y el otro parámetro que uno siempre usa para definir la calidad de una red es la precisión de localización. Uno tiene que saber exactamente dónde el rayo toca el piso, ¿no? Entonces, eso serían las coordenadas y cuándo este evento está ocurriendo. Y basado en eso, obviamente, puede definir si va a sacar la gente del campo o no, si va a parar la operación o no. Eso es básicamente lo mejor que uno puede encontrar desde el punto de vista de calidad, de precisión, de detección de descargas. Obviamente, es algo que necesita sensores locales, necesita procesador. Y eso se puede incluso hacer en Vaisala. Toda la parte de procesamiento nosotros podemos hacer en la nube y solamente entregar los datos. Seguindo, vamos a hablar un poco de esta red global, que es la red de detección que comentaba que Vaisala maneja. Aquí incluso les doy un ejemplo de los datos de rayos sobre Perú, que hemos hecho un estudio para la gente de Ocinermin, que ellos necesitaban saber lo que estaba pasando desde el punto de vista de descargas en Perú, y aquí se ve un mapa de densidad de rayos. Y imagino que ustedes están ubicando dónde están, en qué parte del país está la mina de ustedes, y se ve muy claro que la parte leste de la cordillera hay muchos eventos, ¿no? Entonces, esta parte que está en azul o morado son las partes donde hay más eventos por kilómetro cuadrado. Un punto interesante sobre la red global, como comentaba, rayos, cuando hay rayos hay muchos, ¿no? Y la red global detecta todas las tormentas. No significa que detecta todos los eventos individualmente, ¿no? Porque son miles de eventos, pero siempre sabe lo que está pasando con esta red, y se detecta 90% de los rayos nube solo. O sea, con este servicio, que uno no necesita sensores, no necesita una inversión grande, es un servicio que se paga mensualmente, anualmente, como, dependiendo de cómo hacemos el contrato, tiene una información casi tan buena como una red de precisión, de alta precisión, que sería lo mejor que uno encuentra en la industria. Entonces es bastante interesante. Hemos desarrollado esa red mucho en los últimos 5 años. Hoy normalmente yo indico que la gente se use la red global porque el costo es mucho más bajo y la información es
bastante precisa, ¿no? Entonces, para clarear, la red global manejada por Vaisala, pero el sistema que uno usa para visualizar esta información se llama Thunderstorm Manager. Creo que algunos de ustedes já conocen essa ferramenta. E basicamente te mostra onde as tormentas estão e genera alertas, ¿no? Imaginam que dentro desses anillos seriam a mina de ustedes. À medida que a tormenta se acerca da mina, automaticamente alertas são generados e enviados por correio. Obviamente há pantallas no centro de controle da mina. Então, é uma ferramenta que automatiza o processo de monitorear o tema das descargas, não? E tem os dados históricos, tem bastante informação. E uma coisa que o usuário operacional normalmente le gusta muito é esta função que se chama Lightning Threat Zone, que basicamente te indica onde há risco mais grande de la tormenta ocorrer, não? Porque a tormenta está se movimentando, uno não sabe exatamente para que direção vai, pero o algoritmo, a estatística nos indica uma previsão de qual é a velocidade que a tormenta se move e em que direção se move. Uno vê estes vetores, aqui se entende, basado em este código de colores, quanto tempo esta tormenta deve chegar a essa tua área de interesse, não? Então, essa ferramenta para mim é incrível para quem está aí decidindo se vai parar a mina ou não. E tem uma precisão bastante boa para dizer, ok, vamos esperar mais 20 minutos e aí se a tormenta não cambiar de direção, temos que, sabe, agir localmente, fazer que a gente saia do campo e tudo isso. Então, outra vez, é um sistema por subscrição, não necessita comprar nada, em um par de dias temos todos coordinado entre nós e vocês, onde está a mina, quem são as pessoas que vão receber a informação, e já está funcionando, já tem a informação aí, não necessita comprar nada, manter nada, basicamente usar o sistema, não? Ok. Aqui temos um exemplo de uma união de sensores locais, de sirenas e da rede global. Ou seja, a rede global te dá uma informação obviamente bastante grande do ponto de vista de onde uno tem a informação, ou seja, não pode ter 100.000 quilômetros quadrados ao redor da mina. Então, tem bastante antecipação de lo que está passando. E também tem sensores locais para melhorar a qualidade da informação. Há eventos que não é muito comum, isso estatisticamente falando, mas a tormenta pode se formar exatamente sobre a mina. Então, o tempo de reação é mais baixo, e por isso, às vezes, ponemos sensores locais para dar um pouquinho mais de informação, ganhar um pouco de tempo para que a gente realmente entenda o que está passando, não? E os amigos da FC já estão trabalhando em um par de projetos onde instalaram sistemas similares a este, e parece que é uma solução bastante prática, não, do ponto de vista do usuário, não? Então, isso é possível também. E, ok, do ponto de vista de descargas elétricas, essas são as soluções. Obviamente, cada caso é um caso e necessitamos sempre discutir tecnicamente qual é a condição da mina, qual é a área de interesse, como vamos fazer, qual é o presupuesto e tudo isso. Mas as soluções existem e são de mais baixo custo hasta de mais alta precisão e, obviamente, a inversão varia proporcionalmente, não? Uma outra coisa que é bastante importante para o setor mineiro é entender o que passa do ponto de vista de precipitação e de vento, não? Esses são dois parâmetros que realmente são bastante difíceis de prever se uno não tem um radar, por exemplo. Aqui vou falar um pouquinho do radar de banda X de Vaisala, que é um radar meteorológico de doble polarização. Perdão, eu creio que esta Firmina tem outra. Aqui está. Então, é um radar que emite ondas como qualquer tipo de radar, verifica o que está passando na atmosfera, recebe as ondas de regresso e pode definir o vento em 3D, basicamente, onde há vento, em que direção vai, se vai de baixo para cima, de cima para baixo,
de aquí para allá, o sea, tiene una visión de 3D de lo que está pasando del punto de vista de viento y también de la precipitación, ¿no? La cantidad de precipitación, el tipo de precipitación, si hay granizo, si hay lluvia, cuánto de lluvia está cayendo por milímetros, por metro cuadrado, por tiempo, por ejemplo. Entonces, es una manera bastante interesante de saber dónde están las tormentas, lo que está pasando y cuál es la severidad de la tormenta, ¿no? Uh, obviamente, el radar funciona 24 horas, está siempre monitoreando las condiciones meteorológicas de entender. El software que está junto con el radar puede generar alertas también. El alcance de medición de un radar como este es un rayo de 150 kilómetros, o sea, toda la área de interés de una mina bastante grande está cubierta ahí y uno tiene bastante anticipación para una tormenta que se movimenta en dirección a la mina, por ejemplo. Y es un sistema que usamos transmisor de estado sólido. Los radares, cuando uno piensa en radar meteorológico, piensa en radares con magnetron, que es como una válvula que al pasar de los años básicamente para de funcionar. Es como una lámpara que tiene un número de horas que puede funcionar y después se queda mala. Esa es una nueva tecnología que básicamente no necesita mantenimiento. Y tenemos bastante experiencia con radares y realmente esta máquina está funcionando muy bien. Uno no necesita hacer nada, funciona sola y la información está siempre ahí, ¿no? Un otro equipo que se usa para el monitoreo de vientos, especialmente cuando no hay precipitación, es el LIDAR, que es un radar laser, vamos a decir así, que está mirando también 360 grados y monitoreando todo lo que está pasando desde el punto de vista de viento y de cualquier obstrucción que hay en la atmósfera. Por ejemplo, el tema de calidad del aire. Si hay partículas que están por ahí, el líder tiene precisión suficiente para te decir, mira, lo que está pasando desde el punto de vista de calidad del aire es esto, ¿no? Aquí hay más polvo, aquí hay menos, hay niebla, y consegue definir dónde están los particulados y en qué dirección están se moviendo, ¿no? Isso se usa para mitigar, por ejemplo, si hay un viento que está moviendo todo el polvo en dirección a ciudad más próxima, uno puede parar las operaciones por un tiempo para no crear problemas ambientales. Entonces, se usa bastante esta foto de una mina en Australia. Como ven, es un sitio muy seco, ¿no? Con bastante polvo. Y eso necesitan monitorear, ¿no? Porque la Agencia de Regulación Ambiental ahí nos dice que hay un límite que tiene que monitorear y no puede pasar de eso. Entonces uno no paga las multas y no tiene ese tipo de problema. Y obviamente para la gente que está trabajando ahí es importante, cuando la situación está mala, salir del campo, usar mascarillas. Entonces hay medidas de mitigación que se puede hacer basado en la información de este sistema. Ok, aqui há alguns exemplos de como a informação aparece na pantalla, ¿no? Onde há vento, onde há tipo de precipitação, nuvens. O sistema é bastante preciso e há outras ferramentas de manejo de la informação que são mais amigáveis, ¿no? Não necessita ser um meteorologista experto em isto para poder entender a informação, não? Este software que maneja a informação se chama Iris Focus, que é um software bastante amigável de se usar, não sempre basado em mapa, com as informações tanto bom de que uno tenha aí. Se uno tem um radar, um lidar, dados de satélites, o software pode mostrar tudo e há várias ferramentas de trabalho que fazem a vida de quem está tentando entender o que está passando e definir como tratar isso, faz a vida de eles muito fácil, não? Esse é um software que normalmente usamos quando há vários tipos de medições disponíveis, não? Por lo menos o radar e o lidar, e a parte de raios, por exemplo, uno pode ter os dados da rede global aqui em este sistema e sobreponer com os dados de lluvia, de viento,
con los datos de polución, ¿no? De calidad del aire, y hacer una análisis más completa, ¿no? Perdón, aquí hay algunas informaciones. Ahí está, con los datos que son interpretados y mostrados por este software, ¿no? Como comentaba, de LIDAR, de radar, de satélite, de rayos. Nosotros en América Latina recebemos los datos de NOAA, de los americanos, de los satélites GOES, y ese es un dado público. Entonces, ese software puede servir como una interfaz para mostrar los datos del satélite también. Una cosa importante, todas las soluciones de Vaisala hoy son remotas, ¿no? Uno no necesita comprar un servidor y un software que tiene que se actualizar todo el tiempo. La información llega a Vaisala, nosotros tenemos un centro de procesamiento y control, y uno accesa este software por la web, su web browser, es bastante sencillo, múltiples personas pueden accesar el sistema en paralelo, o sea, todos los usuarios que están en el headquarter de la empresa, que están ahí en la mina A, B, C, todos tienen acceso a la misma información en paralelo y pueden manejar individualmente la información, lo que es bastante interesante, ¿no? Tener múltiples personas usando la misma base de datos y haciendo trabajos distintos, ¿no? con la información. Entonces, esa es la manera que vemos que es más adecuado para este futuro que ya estamos ahí, ¿no? Con la nube, con los datos de Internet más rápido, porque habilita una serie de cosas que sería imposible con softwares instalados en una máquina física cerca del operador, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una pantalla de monitoreo de precipitación, ¿no? En uno de los productos que Iris Focus puede generar. Ok. Estas cosas deberían estarse moviendo, pero por alguna razón no se mueven. Pero tienen una idea de cómo funciona. Hay ahí información de viento, información de precipitación, y hay maneras distintas de trabajar esto, ¿no? Ahora déjame hablar un poquito de las otras soluciones que tenemos. Yo sé que el tiempo es bastante corto y hay muchas cosas que hablar y queremos también escuchar las preguntas de ustedes, ¿no? Entonces, del punto de vista de los parámetros meteorológicos más tradicionales, ¿no? Como viento, temperatura, humedad, presión, precipitación, tenemos sensores de todos los tipos. Ese es un ejemplo de un sensor multiparámetro, que en un sensor solamente uno tiene todos los parámetros que están descritos aquí. O sea, es muy fácil desde el punto de vista de mantenimiento, de calibración. Un sensor inteligente, entonces la calibración es prácticamente inexistente, ¿no? Tempos en tiempos la parte de temperatura y humedad tiene que se cambiar la parte interna, pero, por ejemplo, el viento no tiene piezas móviles, es ultrasónico, entonces es bastante fácil de mantener. Y eso se puede conectar a una estación meteorológica con telemetría, enviando la información para visualización y también para un banco de datos, ¿no? Entonces, la estación meteorológica puede tener una serie de otros sensores, dependiendo de la necesidad de cada usuario, ¿no? La parte de, no sé, medición de nivel de agua o algún otro parámetro, do ponto de vista de neve. Não sei se vocês têm que lidar com isso, pero dados de la neve também se podem añadir aqui na estação. É extremamente flexível, não? Pero essa é uma solução que se vende bastante para clientes que querem ter uma claridade ou um número mais grande de pontos de medição, porque é muito mais barato que uma estação completa, não? Então, é bastante claro que, principalmente em zonas de montanha, há microclimas, não? Em um lado da mina tu tens uma condição, em el outro tem outra. Então, é importante ter essa granularidade de informação para realmente tomar boas decisões. Aqui é um exemplo de um sensor de qualidade do ar que se pode também conectar a uma estação meteorológica com todos os outros parâmetros. Em la indústria mineira, o que mais se vê é a questão dos particulados que estão por aí, não? Pero há outros
gases poluentes que se puede medir también. Otra vez, es un sensor bastante sencillo, práctico, fácil de usar, ¿no? Que históricamente los sensores de calidad del aire son extremadamente caros y grandes, son como un container lleno de cosas, y bastante trabajo para manejar, tiene que poner materiales consumibles ahí para hacer las comparaciones, y eso es muy caro, muy difícil de manejar. Ese es un sensor autosuficiente que está ahí en el campo y te envía la información con una precisión bastante adecuada, ¿no? Una buena relación custo-beneficio. Do ponto de vista de visibilidad, por ejemplo, hay sensores ópticos que pueden medir no solamente visibilidad, pero también precipitación, qué tipo de precipitación, cosas como temperatura del aire, humedad. Básicamente, un sensor conectado a una estación meteorológica transmitiendo los datos te da toda esta información. Ericsson había me comentado algunos casos donde hay estos camiones muy grandes que están en la mina y si la visibilidad está baja, la gente tiene una dificultad de operar y es un riesgo muy grande porque desde ahí arriba ellos no tienen una visión clara de lo que está pasando. Entonces, tener una medición precisa y que uno tiene referencias a lo largo del tiempo ayuda a la gente a definir cuándo parar, cuándo seguir, ¿no? Entonces, esta es básicamente la mensaje general de tudo que estamos hablando aqui. Sistemas de controle de parâmetros meteorológicos para aviação. Esse é um exemplo de uma estação autossuficiente, não? Aí há todos os parâmetros de um aeroporto categorizado, grande, não? Por exemplo, o aeroporto de Lima tem basicamente isto, pero mais sensores distribuídos ao largo da pista, porque é uma pista mais grande, agora vão ter duas pistas, não estão expandindo o aeroporto aí. Incluso Varsila ha ganado a licitação para instalar todos os equipos meteorológicos em Lima, que já teníamos, não? O equipo já é nosso e agora é uma atualização, um equipo novo. Então, do ponto de vista de aeródromos, de pequenos a grandes, Varsila realmente é a grande referência no mercado. Como 70% de todos os aeroportos em América Latina têm Varsila, e dos aeroportos principais categorizados é como 90%, ¿no? Qualquer vuelo de Latam, por exemplo, vai tocar um aeroporto aqui em América Latina, há um equipo de Varsila. Os aeroportos grandes todos têm como padronizado a informação de Varsila. Aqui é o exemplo da pantalla com os dados meteorológicos, com as mensagens automáticas, ¿no? Que é bastante comum na indústria de aviação. Não creio que seja o caso aí em Peru, pero imagino que sim, ¿no? A gente tem que mandar seus minérios a algum sítio e para sair de Peru tem que ir por mar, ¿no? Então, não sei se a gente da mina maneja isso, ou são a gente do porto que tem a infraestrutura, pero obviamente temos uma série de sensores que se podem instalar em uma estrutura de puerto, ¿no? Tanto de los dados climatológicos como los dados de, não sei, o nível de água, as marés, a altura de olas, viento, todo esse tipo de informação que é necessária para manejar a operação do porto. E também operações de trem, ¿no? Isso a parte interessante de meteorologia é que o problema é o mesmo, não importa a indústria, ¿no? Então, quanto mais informação precisa uno tem, melhor decisão operacional toma, ¿no? Então, tem que ter informação, senão não está aí definindo coisas empiricamente, isso vai te custar a vida da gente e dinheiro. Então, e são equipos bastante sencillos. Para mim é muito claro que é necessário para o dia a dia da operação de vocês, não? Aqui é um exemplo de como um resumo de tudo que temos para a estrutura de mineria, ¿no? Desde a extração, aí onde tem o carro, hasta o transporte, o processamento do minério e tudo isso. Então, há exemplo de
qué tipo de sensores normalmente los operadores de la mina usan alrededor del mundo, ¿no? Entonces, la parte de rayo, de viento, de precipitación, visibilidad, calidad del aire, se ve un uso extenso en la industria. Como comentaba Pedro, está haciendo un buen trabajo, sigue evolucionando muy bien, se preparando, poniendo infraestructura de monitoreo cada vez más. Entonces, para mí está claro que la industria minería 4.0 ya empezó en Perú, ¿no? Este es un estudio de caso en Chile, una minera muy grande ahí, que está considerando comprar una solución completa, ¿no? Con sensores de rayos de precisión, con radares, onde vai instalar tudo, llave en mano, y vamos a hacer todo el procesamiento de la información. Nuestros centros de controles, ¿no? Vaisala tiene como dos centros, uno en Estados Unidos, uno en Europa, para tener duplicación de información, donde la calidad del dado, el uptime es de como 99.99%, o sea, hoy en día isso é muito factível, ¿no? Uno não necessita ter toda a estrutura de processamento local. Isso pode ocorrer, envia os dados para esse centro, o processamento ocorre aí, e uno só recebe a informação que necessita, ¿no? Sem ter que se preocupar com os custos, o mantenimento, a configuração, toda a parte técnica que involucra ter uma solução mais completa como este, ¿no? Então, é um contrato onde há uma inversão inicial de los equipos e depois, basicamente, uma subscrição para fazer todo o processamento e disponibilização da informação. Então, essa é uma solução bastante completa e hicimos um pequeno... Trabalhando junto com a gente da mina, nos comentaram os custos que uno pode não gastar se tem informações mais precisas, ¿no? E essa foi uma estimativa feita por eles. Cada mina tem sua própria realidade, mas eles nos comentaram que a cada hora que estão parados, les custa como $300 mil, ¿no? E se uno pode reduzir isso, tem a condição de ahorrar valor bastante grande durante o ano, ¿no? Aqui não vou entrar em los detalhes, mas é basicamente para mostrar que esse é o processo de tomada de decisão das minas hoje. Eles têm uma ideia mais ou menos de quanto tempo estão perdendo, não estão podendo trabalhar porque há dúvidas sobre, do ponto de vista de segurança, se pode ou não. Então, se acabam parados mais tempo que necessitavam, não? Porque não têm fontes de informação confiáveis. E isso os custa um valor increíble, que é milhas de vezes mais que a inversão que uno necessita hacer para ter a informação e tomar boas decisões, ¿no? Bueno, de mi parte, a apresentação que havia preparado é isto. Eu sei que temos que falar um pouquinho e talvez perguntas, então temos que como 8 minutos, Erickson. Sí, sí, Daniel, muchísimas gracias por la presentación, bastante nutritiva. Realmente Vaisala siempre nos dejó un estándar muy alto en todo lo que es metrología y control, pero creo que ahí hay algunas dudas que hemos ido recibiendo del público y creo que tenemos que ir de lo general a lo particular, Daniel. Hay bastante dudas acerca de cómo nosotros a través de Vaisala medimos y controlamos y nos protegemos por el tema de detección de tormentas. O sea, cuéntanos un poquito qué soluciones tienen alrededor de tormentas en específico con Vaisala. Sí, sí. Bueno, como vieron en la presentación, hay básicamente dos tipos distintos de sistemas. Uno, basado en los datos de la red global de Vaisala. O sea, nosotros instalamos y mantenemos los sensores. A rede já está aí, já está lista, já está funcionando há 8 anos. E uno basicamente compra o acesso à informação. Esta ferramenta que se chama Thunderstorm Manager, se pode ser uma parametrização aí onde uno define a área de interesse, os tipos de anillos que querem ver, pode ser um polígono se a área da mina não é uma área mais grande, e quem vai receber os alertas, não?
está sempre visualizando o que está passando na pantalla, pero pode automatizar os alertas. E, em verdade, acabo de receber uma informação, Erickson, que talvez seja interessante para você, que é o manejo de los relés web. Agora está integrado em Thunderstorm Manager, ou seja, uno pode, basado em los dados de raios que recebem pela internet, manejar coisas localmente por este equipo que se llama Web Relay, que basicamente aciona sirenas, luces, circulinas, lo que sea, baseado em lo dado que está recebendo por la internet. Então, é uma outra maneira de automatizar o processo de alerta, não? Caso que não há um operador. Isso é uma coisa bastante nova. Recebi ayer a informação que o produto já está listo e hasta agora não teníamos isso. Então, depois falamos em mais detalhe de como podemos ofertar, mas basicamente é uma maneira mais de mandar a informação a quem necessita, não? E a outra maneira seria a rede de precisão, mas essa é uma inversão um pouco mais grande. E realmente uno tem que fazer um estudo em sítio e verificar se está adequado, se vai funcionar bem e qual é a inversão, dependendo do tamanho da área de interesse. Mas, obviamente, aí é a informação melhor que uno consegue no mundo, ¿no? Então, se a operação é muito crítica, se justifica a inversão, ¿no? Porque também não é nada caro, considerando quanto custa uma mina parada, ¿no? Totalmente, totalmente. Y muchas gracias, Daniel. Siempre Vaisala trayendo innovaciones en vivo. Nos hemos enterado de una innovación que acaban de recibir el día de ayer por parte del grupo de mejora continua de Vaisala. Muy clara esta explicación. Entonces tenemos dos formas. Tenemos la inversión del control del monitoreo de tormentas a través de simplemente una suscripción, que eso definitivamente ya gran parte de la minería del sur está a través de esta suscripción y que es muy eficiente y nos genera muchos beneficios, pero tenemos la red de precisión local, como lo mencionaba Daniel, que creo que es algo mucho más directo, personalizado y acorde a lo que el cliente, digamos, en situ busca, ¿no? Y Daniel, adicional a tormentas, Vaisala tiene toda una diversidad, como veíamos en tu presentación, acerca de precipitaciones, de nubosidad, de calidad del aire. Cuéntanos un poco alrededor de eso, Daniel. Bueno, Vaisala é, como comentava, a empresa número 1 de medições meteorológicas no mundo. Ou seja, temos soluções para tudo o que uno necessita do ponto de vista de meteorologia e esta parte ambiental também, como a qualidade do ar. Então, a ideia é entender a condição do cliente e ofertar o que hace sentido para eles, do ponto de vista de lo que causa daño, lo que causa problema, retrasos, problemas de eficiência. Então, a maneira mais interessante é falar com a gente da mina, entender o que los duele, ¿no? Por exemplo, precipitação é um problema, em alguns sítios é, em outros não. Se realmente a precipitação te cria uma quantidade de paradas, problemas de segurança, ¿no? E de manejo do dia a dia da mina, medir isso de forma precisa vai te ahorrar, vai te dar informação para tomar decisões. Então, se pode justificar a inversão em um radar meteorológico. Se viento é um problema muito grande, ¿no? Talvez o lidar seria uma solução melhor. Tudo depende da condição climatológica de onde está a mina, ¿no? Obviamente, em Peru há uma concentração, e se há se eu entendo bem, as minas estão em uma área mais ou menos parecida do ponto de vista climatológico nos desafios. Então, o que se vê hoje é raio, precipitação, vento e nubosidade, também alguma coisa de qualidade do ar. Esses são os desafios mais grandes que se vê em Peru. Mas, obviamente, cada caso é um caso, ¿no? E se pode analisar juntos. Claro que sí. Y es por eso que creo que siempre invitamos a la audiencia a lo que necesiten y las preguntas que tengan, por favor, háganoslas llegar. Creería yo que tenemos que manejar proyecto por proyecto de manera muy personalizada y para eso está Daniel con todo el equipo de Vaisala tratando de apoyarnos en esta gestión de cómo ir cliente por cliente. Ya tenemos bastantes minas en el sur, en el centro, que vienen utilizando Vaisala con mucho éxito. Definitivamente, como mencionaba Daniel,
el respaldo de la marca finlandesa nos da la seguridad de que lo que medimos, controlamos y lo que transmitimos en tiempo real y con información certera. Entonces, el tiempo nos queda corto siempre, Daniel. No me queda más que agradecer tu presencia desde Brasil, con la marca Baisala. Y bueno, Daniel, en un minuto, un cierre final para todo el público de lo que ha sido el día de hoy. Bueno, antes de nada, gracias, ¿no?, por la oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo y también quería agradecer a Ericsson y David y FC porque están haciendo un trabajo tremendo. Así, como comentaba, estamos juntos há quase 4 anos e agora são representantes oficiais de Vaisala. Temos contrato entre nós, ou seja, Vaisala em Peru, do ponto de vista de mineria, é EFC. Então, se falam com eles, se falam comigo, é a mesma coisa e estamos juntos aí para servi-los e trazer soluções de punta que certamente vão ajudá-los na operação, na segurança do dia a dia da operação, não? Está en mudo, Ericsson. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por todo el aprendizaje que nos has dejado. No me queda nada más que agradecer y, bueno, recordar al público que puede volver a ver esta presentación a través de la zona on demand dentro de la plataforma. Y creo que continuar con el aprendizaje. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por la primera conferencia. Los invito a quedarse en la segunda conferencia. Se nos viene el lanzamiento. Canadá llegó a Perú y llegó con 2 marcas muy importantes, Kodiak y Terra, que nos van a acompañar a partir de este 2022 en adelante. Creería yo que se nos viene todo un desafío con la marca porque lo primero que nos va a romper es el estándar. Hemos hecho un upgrade de ASTM a CSA, que es la norma canadiense, y ya nos va a contar mucho más. Nos va a acompañar desde Estados Unidos Caleb Jockey, desde México Salvador Aguilar, ya persona conocida por la industria, y David Mencho Morales, que nos va a ayudar también en esta segunda parte de la presentación. Muchísimas gracias y los esperamos en la segunda conferencia.